Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Así es, estamos en el día martes 9 de junio de 2020. Estamos comenzando 1 hora con 30 minutos de información y lo hacemos como todos los días con nuestros titulares. Sigue la cuenta regresiva para que el gobierno y el órgano legislativo acuerden una ley para controlar el COVID-19. En cumplimiento a la orden de la Sala de lo Constitucional, el Ejecutivo citó a los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa a una reunión en el Hospital San Rafael. Los contagios de COVID-19 superan los 3.190 casos, mientras que la cifra de fallecidos asciende a 60. Entre las víctimas hay personas adultas mayores de un asilo y una embarazada. Poco a poco el país busca recuperarse de los estragos que dejaron las lluvias, pero en algunas zonas la tarea es sumamente difícil. Conozca la situación de productores de plátano en la zona oriental que perdieron todos sus cultivos. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral aseguran que el calendario de los comicios 2020 sigue en marcha. Hablan de una inversión de más de $8 millones en tecnología para obtener resultados preliminares el mismo día. Un informe revela cuál es el país latinoamericano líder en el combate a la corrupción. El estudio señala además que la capacidad para descubrir y castigar este flagelo ha disminuido en la región. Bien, vamos al detalle de las informaciones. Hemos estado a la expectativa durante todo este día respecto al inicio de reuniones entre el órgano legislativo y el ejecutivo. Durante todo el día hemos estado pendientes de las reacciones también que se han generado a raíz de la resolución que daba a conocer anoche la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, donde pedía que los órganos del Estado, como bien dicho, ordenaba que los órganos del Estado, en este caso el Ejecutivo y el Legislativo, se sienten a negociar para hablar sobre una salida ante una realidad que vive El Salvador, la pandemia de COVID-19 que ya ha dejado 60 personas fallecidas. Pero vamos a comenzar hablándoles de estos, intentos de reuniones que se dieron durante este día. Deben sentarse una vez más a discutir la forma de dirigir al país en medio de la pandemia por COVID-19 y aprobar una ley esta misma semana. Eso ordenó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, tanto a diputados como gobierno de El Salvador. Ante esto, el Ejecutivo, comandado por el presidente Nayib Bukele, invitó a los diputados a una mesa de trabajo en el 5º nivel del Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla, aduciendo que ahora el legislativo debe ceder para llegar a un consenso. Literalmente, nosotros seguimos aquí con el ministro de Salud, que es una persona que está metido 24 horas del día, de los 7 días de la semana, en esta pandemia. Para nosotros estar aquí hablándole a los diputados, ellos nos hacen a nosotros perder el tiempo, porque nosotros tenemos muchísimo trabajo que hacer. Ellos están completamente desconectados de la población, desconectadas de la gente. Por eso es que nosotros los invitamos a que vayamos al Hospital San Rafael. Y todos tenemos que ser responsables de tocar con nuestras manos la realidad. Ahí no se va a legislar. Y tampoco la vez pasada estuvieron en el Salón Azul discutiendo. Estuvieron ahí, me parece, en la Casa Dueñas. Por lo tanto, discutir en el hospital tiene un símbolo y es aterricemos este tema. Pongámonos en la realidad. Horas más tarde, la reunión se instaló en dicho centro médico, pero solo con la presencia de 4 diputados de la Comisión Política: Guillermo Gallegos, Leonardo Bonilla, Juan José Martel y Antonio Almendaris. No hubo representación de los partidos Arena, FMLN y PDC. Sin embargo, el gobierno confirmó que ya tienen lista una propuesta a presentar a la Asamblea para que se apruebe nuevamente el estado de emergencia debido a la pandemia por el coronavirus. Para aprobarlo esta tarde, nosotros también, después del recorrido que demos, presentaremos una iniciativa de ley en la cual se solicitará un decreto de estado de emergencia. Otra vez, dicho de paso, la Sala de lo Constitucional en su resolución dijo: basta que se presente el informe a través de la Comisión de Protección Civil y el informe del requerimiento del presidente, y la Asamblea inmediatamente deberá reunirse y otorgar y decretar el estado de emergencia, sin más. El gobierno no está de acuerdo con la resolución de la Sala, que
que ordenó deben acordar una nueva ley, pero con algunas restricciones. El secretario jurídico Conan Castro asegura que este ente del órgano judicial cometió una intromisión en sus facultades. La sala en estos momentos, cuando saca la resolución de ayer, se entromete en las competencias del Ministerio de Salud cuando le dice que debe de ir a solicitar por cada restricción que dicte, ir a solicitar a la Asamblea Legislativa, cuando la Asamblea Legislativa ha politizado este tema todo el tiempo. Ya reunidos en el Hospital San Rafael, Castro aseguró a los diputados que el nuevo estado de emergencia que solicitan no incluye una nueva cuarentena, ya que esa legislación es la que trabajarán en conjunto para abrir la economía de forma gradual en el país. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Pero los diputados de la Comisión Política se reunieron en la Asamblea Legislativa sin representantes del gobierno. Conozcamos a continuación cuáles fueron algunos de sus acuerdos en el encuentro. Los diputados de la Comisión Política sostuvieron la primera reunión para buscar una alternativa. Esto luego que la sala declaró inconstitucional las medidas impulsadas por el Ejecutivo y también Legislativo para atender la emergencia del COVID-19. Funcionarios del gobierno fueron invitados pero no llegaron. En respuesta de forma simultánea, el Ejecutivo invitó por medio de redes sociales a los parlamentarios a un encuentro en el Hospital San Rafael, pero la mayoría no asistió. La convocatoria a este centro médico donde se atiende a pacientes con coronavirus genera dudas en algunos diputados. En primer lugar, decir que nosotros no hemos recibido ningún tipo de invitación. Hasta este momento no hemos recibido ni llamadas ni tampoco invitaciones oficiales, que es como deben de hacerse estas cosas. Recomendable es no reunirse en un hospital, va. Los protocolos de salud, eso es lo que dicen. ¿Con qué intención se hace? No lo sabemos. No hemos recibido oficialmente la nota, pero ya tuvimos la oportunidad de leerla. Aparte que también es una nota bastante ofensiva, ¿verdad? Yo creo que de esa manera no se llegan a acuerdos. Yo la verdad lamentar que tengamos que llegar a este nivel. Lamentar que estemos en este juego político. La sala ha dado 4 días para que busquen un nuevo mecanismo sin vulnerar la independencia y separación de poderes. A juicio de Guillermo Gallegos, existe un descontento entre los partidos políticos para lograr acuerdos. Pues yo creo que hay mucha predisposición de algunos partidos, de algunos diputados, y como que esto lo ven como una afrenta, que tal vez no podamos lograr un acuerdo hoy, pero no podemos descansar, tenemos todavía un par de días, pero no lo vean negativo realmente. No han querido ni leer la notificación oficial porque es vía Twitter. Y hice la consulta de que cuál era el motivo. Era para conocer la realidad. A mí no se me dijo cuando pregunté que no es que no iban a venir, tampoco que ya se iba a tomar la decisión, sino que querían que eso fuera un sumo para que cuando nos reuniésemos lo tomásemos en cuenta en la normativa que ellos quieren versus a lo que la mayoría de los partidos políticos dictaminaron. Al finalizar la reunión, los diputados giraron una nueva invitación para que los funcionarios del gobierno se reúnan este miércoles a las 9 de la mañana en el Centro Cultural Legislativo. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Bien, en su cuenta en la red social Twitter, el presidente de la República, Nayib Bukele, publicó lo siguiente: gente entrando por la frontera dicen que no podemos llevarlos a centros de contención por la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Se les explica que el decreto ejecutivo sigue vivo por 4 días más y entonces dicen que de nada sirve porque las pruebas no funcionan con menos de 5 días. Pero también, bueno, hay otro dato que él publicaba: varados que vienen mañana, deportados que también vienen en esos días, casi todos de países con niveles de contagios altísimos, dice el presidente. ¿Bajo qué ley los podremos mantener en aislamiento? Pregunta, no nos dejan ni usar el código de salud. ¿Qué hacemos con los que vengan de países colapsados?
Y sigue la publicación del presidente, dice: dueños de hoteles donde tenemos centros de contención dicen que no desean renovar contratos y que quieren a los aislados fuera porque quieren empezar operaciones en 4 días amparados en la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Y se pregunta, ¿a dónde llevamos a la gente? Estas son parte de las publicaciones que ha hecho el presidente. En otra de las intervenciones dice: urge comprar más medicamentos, equipo de protección para nuestros trabajadores de la salud, equipo médico, terminar de adecuar, remodelar y ampliar los hospitales. Pero la Sala de lo Constitucional invalidó todos los decretos de emergencia. ¿Hacemos proceso de 3 meses de cada licitación? Pregunta. También a través de su cuenta dijo, también declararon inconstitucional la emergencia por las tormentas, esperaron a que saliera el sol para que la gente no estuviera pendiente. Pero los damnificados ahí están y las cárcavas, muros de contención, calles, viviendas y puentes por reconstruir. Esperamos 3 meses, pregunta en su cuenta de Twitter. Pero eso no es todo. El mandatario también dice, le han quitado el poder al gobierno de convocar a la asamblea, de decretar estado de excepción, de declarar estado de emergencia, de que el Ministerio de Salud emita reglas sanitarias, invalidaron el Código de Salud. Luego dicen que los que invadimos funciones somos nosotros, dice el presidente. Y continúa, pero no hay problema, dice el presidente, porque para lavarse las manos nos dan 4 días para negociar con Parker, con Norman Quijano, Beto Romero, Carlos Reyes, Nidia Díaz y el Diablito Ruiz. Como si no supieran su agenda, como si no supieran que no sería la primera vez que asesinan al pueblo. Y concluye diciendo lo siguiente: fui ingenuo al pensar que los diputados y magistrados se moverán sin maletines negros. Siempre han trabajado así. Es imposible que eso cambie si solo cambia el que paga, pero no el que cobra. El problema es que el costo lo pagará como siempre el pueblo, esta vez con vidas, decía el presidente Nayib Bukele. Y también dio declaraciones el vicepresidente de la República, Félix Ulloa. Él aseguró que espera que tanto el gobierno y los diputados en la Asamblea Legislativa puedan llegar a un acuerdo para cumplir la resolución de la Sala de lo Constitucional. Ulloa aseguró que el gobierno ha incumplido una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Y sabe usted que también abordamos a algunos analistas sobre la resolución emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Escuchemos cuáles son sus reacciones ante esta resolución. Creo que la sentencia viene a buscar el establecimiento de un orden del marco jurídico. Lo que la Sala hace es volver a la normalidad o regularidad jurídica al país, es decir, que todas las normas estén en consonancia con la Constitución. Es la postura de analistas en torno a la resolución inconstitucional acumulada que dictaminó la Sala de lo Constitucional en torno a la gestión de prevención por la pandemia del coronavirus COVID-19 y la reactivación económica que ha hecho el Ejecutivo y Legislativo. Con la sentencia se busca, en un periodo de 4 días, un consenso entre los 2 poderes del Estado para buscar una normativa pegada a la Constitución de la República. Ya que hemos observado una incapacidad tanto del órgano legislativo como del órgano ejecutivo para llegar a los consensos necesarios y establecer la legislación que, vía los preceptos constitucionales, pueda dar herramientas no solo al Ejecutivo, sino que a todo el Estado para la lucha de la pandemia. La resolución de la Sala aborda 2 aspectos, si se quiere, fundamentales. Una declaratoria de inconstitucionalidad sobre normas que ya no tienen vigencia, pero que es necesaria a efectos de sentar un precedente. La sentencia de inconstitucionalidad es en los decretos ejecutivos números 5, 12, 18, 22, 24 y 25, así como los decretos 14, 19, 21 y 26. En el caso de los legislativos están el 611, que contempla la Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales, es decir, el estado de excepción, y el 639 de la Ley de Regulación para el aislamiento, cuarentena, observación y vigilancia por COVID-19. Ahora, a nivel político, lo que la Sala establece es que ambos órganos deben de
ponerse de acuerdo, tienen que cooperar mutuamente, como lo dice la Constitución, para emitir una regulación conforme a la Constitución y que observe los aspectos de la sentencia. Porque también al órgano legislativo le dice que si bien por vía legislativa se debe de regular una limitación a derechos, esta no puede ser una facultad que se use arbitrariamente, sin ningún límite, sino que debe de ser una acción de limitación de derechos ponderada, justificada y necesaria. El Salvador ya cumplió 80 días de confinamiento estricto a nivel nacional para detener el contagio masivo de COVID-19. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y el fiscal general Raúl Melara también ha sentado posición. Dice que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado sobre la legalidad y efectos de toda la normativa emitida con respecto a la pandemia. Ahora la misión es asegurar que nadie incumpla lo ordenado y si esto sucede, dijo en Twitter, actuar de manera inmediata en contra de los infractores. El fiscal destaca que nuevamente la Asamblea Legislativa y el órgano ejecutivo tienen la oportunidad y obligación de ponerse de acuerdo para emitir una ley que vele por la salud y respete los derechos fundamentales de los salvadoreños. Y escuche usted, varios alcaldes electos por el Partido Arena advierten sobre una crisis social en todas las municipalidades por no contar con recursos económicos para atender las demandas de la población derivadas de las emergencias por la tormenta y la pandemia del COVID-19. Algunos aseguran que ni para pagar los salarios tienen. Alcaldes del Partido Arena aseguran que están en una encrucijada económica y legal para atender los estragos dejados por las tormentas y la emergencia del coronavirus. No tenemos para pagar planillas este mes. Nuestros proveedores nos están requiriendo también el pago y no lo tenemos. Nuestro municipio quizás en un 5% ha podido recaudar sus impuestos y con eso no podemos ni pagar quizás ni el agua. Y cuando vemos que la parte económica se viene abajo, pues la verdad que nos pone en un caos muy difícil. Todos los municipios estamos emproblemados, tenemos mucha gente que de grave necesidad, de graves problemas. Por eso hay peticiones concretas a los diputados. Ser más justos en la asignación de los 116 millones de dólares para atender emergencias y que el Ministerio de Hacienda especifique cómo y en qué se gastarán. Darle más a los municipios con mayores problemas y más población. Crear un fondo de 150 millones de dólares para las cabeceras departamentales y municipios con más población. Permitir utilizar recursos del FODES para gastos corrientes, como pagar salarios y proveedores. Decretar una ley de emergencia para facilitar los contratos y no ser reparados por la Corte de Cuentas, entre otras peticiones. La creación o la ampliación de la ley de emergencia tiene que darse por lo menos por 3 meses. Y el monto mínimo asignado para las alcaldías del Gran San Salvador y de las cabeceras departamentales de todo El Salvador tiene que ser por lo menos 150 millones de dólares. Eso no es para solventar todo, es para solventar quizás un 30 o un 35% de los daños que hemos recibido. Jueves debemos de tener una ley de emergencia que ampare todos los procedimientos que estamos desarrollando, no solo el gobierno central, y si la Asamblea está en conflicto con ellos, pues que por el amor de Dios se pongan de acuerdo, porque se están llevando de encuentro a cada una de las 262 alcaldías del país, que también manejan fondos públicos y se ven atados de manos por no tener esa herramienta jurídica. Porque tenemos que hacer todo el esfuerzo para darle respuesta a nuestra población. Sí tenemos esperanza de que los diputados rectifiquen. Si no se rectifica, pues en la conciencia de los diputados va a pesar el dolor, el sufrimiento, la miseria, las vidas de tantas miles de personas. Esperan que hayan acuerdos de consenso y rápido, porque están contra el tiempo. Sin ley, sin mayores recursos y demandas concretas de la población para atender las emergencias. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López. Hablemos de la situación del COVID-19 en el país. Escucha bien, porque decenas de adultos mayores de un asilo dieron positivo al coronavirus. Conozcamos más en el siguiente informe.
Un promedio de 80 ancianos del asilo Sara Saldívar en San Salvador son positivos al COVID-19. De acuerdo con el ministro de Salud, Francisco Alaví, el mismo personal responsable de los cuidados habría contagiado a los adultos mayores con el virus. Ciertos de estos pacientes están asintomáticos, otros pacientes los tenemos en un área hospitalaria para garantizar. Creo que el total en la sumatoria, todavía ayer estábamos recibiendo resultados, va cerca de 80 adultos mayores, se están haciendo todas las intervenciones. Un personal de salud puede verse afectado, y más cuando tenemos una enfermedad que no genera síntomas los primeros días. Y esto de alguna manera expone al personal, y el personal eventualmente expone al adulto. Hasta el 8 de junio, 439 adultos mayores arriba de los 60 años fueron confirmados con coronavirus en el país, según datos del gobierno. Este grupo de la población es más vulnerable y con la enfermedad el escenario es más complicado. Cualquier persona en el país puede sufrir una letalidad por coronavirus, y los adultos mayores no van a ser la excepción, y son un grupo que tiene una tasa de mortalidad mucho más alta. Un asilo normal, un centro de atención adulto mayor normalmente tiene una letalidad de 2 a 3 adultos mayores al mes, lo cual es una situación bastante complicada y que se viene a acelerar con un proceso de este tipo de enfermedad. Ante los señalamientos que el Ejecutivo no está siendo claro con las cifras de contagios y fallecidos por COVID-19, esto es lo que dijo el titular de Salud. Claramente existen más casos confirmados de coronavirus. Claramente van a existir más casos probables de letalidades por coronavirus. Y esto es sencillo. Si nosotros tenemos hoy por hoy una cantidad de 2.300 pruebas y tenemos un resultado de 85 positivos, realmente si hacemos 20.000 pruebas, probablemente vamos a estar teniendo un resultado de 747 pruebas positivas. En ese sentido, lo que nosotros no podemos certificar es que un paciente fallecido puede tratarse de un caso de coronavirus. La única manera de hacer ese certificado va a ser con la prueba de PCR, y tampoco vamos a ir a utilizar esa limitada cantidad de muestras de PCR para realizarlo en los pacientes que han fallecido. El Salvador continúa en la fase 3 del virus, situación que aumenta la probabilidad de contagios en la población. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Y a solicitud del presidente de la República, Nayib Bukele, el ministro de Salud, Francisco Alaví, interpuso un aviso ante la Fiscalía General de la República para que se investigue a las anteriores administraciones por posible negligencia al permitir el deterioro de la Red Pública Nacional de Salud. En la actualidad, el gobierno trabaja en la mejora de los 30 hospitales de la red pública a nivel nacional. El sistema de salud tiene varias deficiencias que se han acumulado por lo largo de los años, y me parece que es muy oportuno hacer del conocimiento para que se realice todo lo necesario que se considere por las autoridades correspondientes. El objetivo que se me encomendó por parte del presidente, y el cual es prioridad número 1 para el señor presidente, es garantizar que el sistema de salud esté en condiciones para poder brindar la atención necesaria, para poder salir adelante ante esta pandemia, y sobre todo para guardar y salvaguardar la vida de los salvadoreños. Esa es la principal prioridad en este momento, ese es el objetivo final. Vamos a utilizar todas las vías necesarias para poder cumplir este objetivo, y sobre todo para que la población tenga la certeza y la seguridad de que la atención de servicios de salud se va a brindar en este momento, que la certeza de que esa provisión de servicios va a ser de calidad, y sobre todo desarrollar el sistema de salud. Sabemos que... Ahora vamos a actualizar la información sobre la situación nacional por el COVID-19. A las 4 de la tarde con 30 minutos fue la última actualización en la que se ha conocido de 6 personas recuperadas este 9 de junio y lamentablemente 2 personas fallecidas, según lo publicaban también en sus cuentas las autoridades, en sus cuentas de Twitter. 60 fallecidos en total desde que se dio el primer caso de COVID en El Salvador, 1.712 casos activos, 1.419 son los casos recuperados, casos sospechosos 1.329, y hasta el momento se han realizado más de 110.000 pruebas. Ahí lo tiene en pantalla. En cuanto al pronóstico de los pacientes, 102 se encuentran en estado crítico, 199 personas en estado grave,
453 en estado moderado, en estado asintomático 486 y estables 472. Eso es parte de la información que han dado a conocer las autoridades en cuanto a los casos confirmados por departamento. San Salvador sigue siendo el que está a la cabeza con 1.608 casos, seguidos por La Libertad, Santa Ana, Aguachapán y Sonsonate. Y el Ministerio de Salud ha recibido un donativo de 8 cabinas para realizar pruebas de COVID-19 por parte de la organización Basic Health International. Cada unidad está equipada con guantes especiales, depósito, refrigerador y cabina para la toma de datos. 4 se van a ubicar en el Seguro Social y otras 4 en la red pública de salud. Una de las ventajas principales, además de la eficiencia por el no uso de equipos de protección personal, la seguridad del personal, porque son cabinas selladas completamente en las cuales el personal puede entrar y estar sumamente seguro de que no hay un contagio. Entonces eso va a ayudar también a la confianza del mismo personal a tomar la prueba. Los contagios, estamos en una fase de contagio comunitario, ¿verdad?, en la cual tenemos el coronavirus alrededor de nosotros. 8 de la noche con 26 minutos. Es momento de ir a nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos con más noticias. Organizaciones feministas nuevamente alzan la voz en cuarentena y piden que la violencia contra la mujer pueda ser un tema prioritario para las autoridades y así evitar que las estadísticas sigan al alza. En medio de la cuarentena domiciliaria se han registrado al menos 27 feminicidios, de acuerdo a datos de Ormusa, una cifra que preocupa a organizaciones feministas teniendo en cuenta que desde enero se registran más de medio centenar de estos crímenes. Al menos 360 denuncias han ocurrido en los primeros meses del año, según la Policía Nacional Civil, y más de 1.400 según la Fiscalía General de la República, viéndose apenas levemente disminuida durante la cuarentena. Al menos para la Fiscalía General de la República, más de 250 denuncias se habían recibido en el periodo del 17 de marzo al 30 de abril. Para la policía, al menos 320 denuncias se habían recibido hasta el mes de mayo. Es decir, que estamos viendo que no necesariamente están disminuyendo, pero que aún siguen llegando. Al 8 de junio se han brindado 119 atenciones legales y 113 atenciones psicológicas a mujeres que están viviendo violencia, que están en casa con sus agresores. Toda esta realidad se agrava cuando el gobierno salvadoreño no retoma esta pandemia como una emergencia nacional, cuando genera discursos de desinformación. Nos preocupa cómo se está invisibilizando esta problemática. El primer año del gobierno de Nayib Bukele arrojó que los homicidios se redujeron en al menos un 59%, es decir, que el promedio diario fue de 4,3, pero en realidad, ¿existe esa reducción? Aparentemente, los números nos dicen que hay menos homicidios en mujeres y feminicidios, pero no podemos quedarnos en ello, porque además la violencia contra las mujeres es muchísimo más que el feminicidio. Que si una se queda aplaudiéndonos en que hemos reducido el conteo de cadáveres, nos vamos a perder. Es importante reconocerlo, sí, pero más allá de esto, la vida de las personas no es un número. La vida de las personas no se reduce a un número. Estas organizaciones que velan por los derechos de las mujeres también instan a que se pueda denunciar las agresiones que se sufren en cuarentena. Además, han puesto a la disposición números de asesoría gratuita para atender cualquier duda sobre estos casos. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Bien, y vamos a conocer los siguientes datos que son importantes. Según la Fiscalía General de la República y las organizaciones sociales, se contabilizan 2.373 denuncias por violencia, 55 mujeres asesinadas, además 10 casos de agresiones sexuales, de los cuales 4 son en contra de niñas y adolescentes. Y la Corte Suprema de Justicia puso a disposición de la población el número telefónico 198
Ahí lo tienen en pantalla, 198 para recibir orientación judicial en casos de violencia intrafamiliar. La llamada es gratuita, se puede hacer las 24 horas del día y los 7 días de la semana. 198. Y un hombre fue asesinado con un arma de fuego cuando se encontraba en las afueras de su vivienda en la residencial San Francisco del departamento de San Miguel. El fallecido fue identificado como Óscar Orlando Quintanilla. La zona, según las autoridades, es frecuentada por grupos de pandillas. Por el momento no se reportan capturas, detallaron también las autoridades. Persona fallecida, parecer por arma de fuego. ¿Aproximadamente cuántos disparos podría tener? Fíjese que no pude terminar, porque como estaban trabajando en la escena y no pude acercarme a la escena. Pues ahí estaba sentado conversando con su esposa enfrente a su vivienda. Se nos ha manifestado algunos vecinos que él vendía chicas, es que han corroborado eso. Sí, efectivamente él trabajaba de eso. De momento la información que tenemos es que el sujeto a pie, ¿verdad? Se acercaron al lugar, dispararon, causándole la muerte. Arma corta, parece. ¿Cuál es la identidad de la víctima? El nombre del señor es Óscar Orlando Quintanilla. ¿De cuánto? De 32 años de edad. En otros temas, el Tribunal Supremo Electoral espera invertir más de 8.9 millones de dólares en tecnología para el escrutinio y transmisión de datos de las elecciones del 2021. Si se cierra la JRB a las 5 de la tarde, yo creo que a eso de las 10, 11 de la noche vamos a tener resultados preliminares. Un tiempo más corto para conocer los resultados de las elecciones municipales y legislativas es lo que se pretende lograr con la tecnología que adquirirá el Tribunal Supremo Electoral para los comicios 2021, que está valorada en más de 8.9 millones de dólares. Se adquirirán 9.550 computadoras o tabletas, equipos de proyección, escáneres, UPS, embalajes de equipos y 9.550 impresoras. Nosotros tenemos una inversión de 9.500 máquinas porque también se necesitan como 500 máquinas para la capacitación electoral y también para las pruebas y simulacros necesitamos un poco más, y también por si alguna fallara pues tenemos cómo sustituirla. Va a ser más transparente el proceso del conteo de votos, obviamente de que no va a dar lugar a ninguna duda de parte de todos aquellos entes involucrados directamente, es decir, los partidos políticos. El proceso de conteo va a ser más expedito. También se tiene previsto instalar 8.684 juntas receptoras de voto a nivel nacional. Sin embargo, la próxima semana se harán las inspecciones en los centros de votación, ya que muchos resultaron afectados por las lluvias. Hay cerca de 280 centros de educación que nos servirían de centro de votación que se han dañado, y que va a ver qué medida que se le apoya al Ministerio de Educación. Los magistrados del ente colegiado aseguran que el calendario electoral marcha en tiempo y que los partidos tienen hasta el 29 de julio para realizar las elecciones internas. Por ejemplo, Arena tiene sus internas el 19, FMLN el 12 de julio, Nuevas Ideas el 12 de julio, el CD entre el 28 y el 18 de julio, 26 de junio gana, PCN 21 de junio. Por otra parte, ya hemos recibido también solicitudes de 9 candidaturas independientes no partidarios. Estamos ahorita firmando algunas resoluciones, haciendo algunas prevenciones en algunos otros casos. Para los comicios de 2021 se esperan 45.398 nuevos votos de jóvenes que alcanzan la mayoría de edad, quienes tendrán hasta el 31 de agosto para anticipar su trámite. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Pero revisemos los presupuestos de las últimas 3 elecciones. En el año 2018, para las municipales y legislativas se aprobó un presupuesto de $25.865.375, mientras que en la elección presidencial de 2019 el monto fue de $27.541.452 y para 2021 lo aprobado por el Ministerio de Hacienda fue de $45 millones.
El partido Arena anunció cambios en su dirección. Como vicepresidenta de ideología fue juramentada Patricia Valdivieso y como directora de asuntos políticos Alexandra Mena de Perla. Según la información oficial, la decisión es en cumplimiento al artículo 24 de los reglamentos internos a fin de llenar las vacantes disponibles. Ante la escasez de sangre y plaquetas, el Hospital de Niños Benjamín Blum urge de donantes. Ellos solicitan a las personas que se acerquen a donar. Los horarios de atención son de lunes a domingo, de 6:30 de la mañana a 2:30 de la tarde, y cualquier información usted la puede solicitar al número de teléfono, se lo detallamos a continuación, 22 25 41 14, en la extensión 1246 o 1244. Y habitantes del municipio de Apopa denunciaron problemas en la recolección de la basura. Aunque ya fue denunciado a la municipalidad, los promontorios de desechos siguen en las distintas comunidades. Algunas personas aseguraron que es una situación que se viene dando desde el año pasado. Por tanto, ya hay una denuncia en un juzgado ambiental. Con una intersectorial que hemos creado, insistiendo, ¿verdad? Se ha puesto una demanda también en el juzgado ambiental y la respuesta pues ha sido nula, ¿verdad? La alcaldía de Apopa no ha respondido, estamos insistiendo, hemos estado toda la semana y nos llevan de que mañana, de que hoy y así, ¿verdad? Mi planchita, quiero echar mis pupusitas para la venta, para sobrevivir, y no me dan valor de hacerlo porque a mí me da asco esta basura. Me da. Debido a la cuarentena, muchas personas están haciendo ejercicio por medio de clases en línea. Pero veamos cuáles son las consecuencias al seguir rutinas de personas que no están certificadas. En un informe con Enrique López. Debido a la ansiedad del encierro domiciliario a raíz de la pandemia del coronavirus, muchos optaron por ejercitarse desde sus casas con la ayuda de la tecnología. Las redes sociales fueron el puente para que los llamados influencers incursionaran en el mundo deportivo, ofreciendo asesoría y todo tipo de entrenamientos a sus seguidores. Esta práctica puede ser lesiva para la salud, según Diego Alemán, médico deportivo de El Salvador, ya que las rutinas de ejercicio son proporcionadas por personas que no están certificadas y desconocen la dosificación adecuada para cada caso. Han tenido lumbalgias incapacitantes, han tenido esguinces de rodilla, han tenido lesiones de hombro porque los pusieron a hacer pechadas y ellos en su vida habían hecho. Según el experto, las principales víctimas son personas que no estaban habituadas a ejercitarse. El desconocimiento los llevó a tomar una opción fácil y gratis, pero que a la larga puede resultar muy costosa. No es solo dinero en el tratamiento de las lesiones, sino también el tiempo de recuperación. El Yuri Rodríguez, físico-culturista salvadoreño y medallista panamericano, sostiene que para los principiantes el peso corporal es suficiente para comenzar a evolucionar en la vida de salud y ejercicio. Solo porque vio un video, porque le han aconsejado que lo haga, carga exageradamente el ejercicio, no lo va a ejecutar bien, y si de repente lo trata de ejecutar bien, es posible que no se logre levantar y eso lo mande a la silla de ruedas de por vida. Incluso los deportistas profesionales corren riesgo de lesionarse al volver a sus entrenamientos de campo. Por eso los expertos recomiendan incrementar la intensidad de los ejercicios de forma paulatina y acudir a un profesional que monitoree la evolución de la capacidad corporal. Enrique López, Voz de América, San Salvador. A esta hora le comentamos que una de las colonias más afectadas por las lluvias que azotaron al país la semana anterior es la colonia 10 de octubre en San Marcos. Más de 60 personas de esta comunidad permanecen en albergues debido a que sus viviendas han quedado destruidas. Aquí malamente subía unos 50 de profundidad, malamente unos 50 en esta parte aquí. Ese lodo de ahí nomás que le hemos sacado nosotros poquito. Una experiencia devastadora para los residentes de la tercera etapa de la colonia 10 de octubre en San Marcos. Unos han sufrido más que otros, pero el riesgo es evidente. Allí vamos pasándola porque no nos quedaron ni cobijas, nada. Si esto era un deslave de esa piedra y estuvimos buscando ayuda para poder bajarla, pero ya viene este temporal otra vez, no sé dónde la vamos a pasar. Al menos 135 personas fueron evacuadas por los miembros de la iglesia Congregación Familiar, quienes les han dado refugio y alimentación durante los últimos días. Pero allá no se puede vivir.
No, ya no, yo tengo miedo. Mire, fíjese que allá arriba, yo les digo que si me voy a estar en el día, pero en la noche no. Algunos se vieron afectados porque el lodo les cubrió, lo llenó su casa por completo y perdieron todos sus enseres, y estamos haciendo un esfuerzo para poder apoyarles y ayudarles, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí, hemos tratado de tenerlos con la mejor higiene, con las mejores medidas, con todo lo necesario, dándoles sus alimentos a tiempo, dándoles su refrigerio. Más de 60 personas que siguen albergadas en esta iglesia mantienen el temor de retornar a sus hogares. Nos vamos, y si otra tormenta y todo en la noche, ya yo soy uno, pues ya no quisiera quedarme allá. Parte de los derrumbes de ese cerro, ocasionado por las lluvias registradas en el territorio nacional durante más de una semana, dejaron bajo esta triste realidad a más de 175 familias. Con imágenes de Ever Ábalos, Carla Goches, Noticiero Hechos. Y la Embajada del Estado de Qatar entregó alimentos e insumos de primera necesidad a comunidades afectadas en El Salvador por el COVID-19 y también por las lluvias. Más de 1,000 personas recibirán este donativo. La Embajada de Qatar entregará la ayuda a familias que han sido afectadas por las lluvias de la última semana y la pandemia de coronavirus. Me complace comunicar que en esta ocasión el Estado de Qatar ha tenido la oportunidad de beneficiar a más de 1,000 personas a través de la entrega de más de 8,000 libras de alimentos, 480 prendas de vestir, 500 insumos de descanso, más de 1,000 insumos de higiene personal, entre otros. El beneficio será para residentes de Usulután, Ilopango, San Jacinto, Zaragoza y Santo Tomás, municipio donde 7 miembros de una misma familia murieron soterrados. Agradecemos nosotros al Estado de Qatar, ¿verdad?, la solidaridad que han tenido con nuestro municipio, bueno, con todo el país, como vemos aquí, varios sectores, pero nosotros especialmente Santo Tomás estamos agradecidos por esa importante donación que hacen para nuestro municipio. La ayuda será enviada mediante el apoyo de municipalidades y organizaciones no gubernamentales. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Cientos de productores de plátano en el municipio de San Francisco Menéndez están atravesando días grises. A pesar que la lluvia ya se alejó, en cuestión de segundos sus cultivos fueron destruidos. Conozcamos qué fue lo que ocurrió en la siguiente nota elaborada por el periodista Julio Guevara. Te digo yo, como hombre, me han rodado lágrimas al ver los trabajos. Las fuerzas de este hombre se debilitan al recordar las pérdidas que sufrió. Sus ojos se quebrantan. ¿Y qué decir de su voz? Se nos conmueve y... Jamás pensó que los esfuerzos de varios años serían destruidos en cuestión de segundos. Las lluvias de la semana pasada le derribaron más de 4,000 plantas de plátano. Por hombres que seamos, sentimos, ¿verdad? Porque es donde sacamos la ganancia o el mantenimiento de la familia, ¿verdad? Entonces, algunos pues los conformamos porque sabemos que contra lo que Dios dispone por medio de estos fenómenos nadie puede hacer nada, ¿va? Solo llegar a la conformidad. Su nombre es Juan y es uno de los más de 200 productores de plátano que lo perdieron todo en Garita Palmera, zona rural ubicada en el costero municipio de San Francisco Menéndez, Aguachapán. Fuertes ráfagas de viento quebraron plantaciones enteras. Todo ocurrió en horas de la madrugada. Los agricultores recuerdan que desde sus casas escucharon sonidos que provocaban miedo. Al amanecer, comprendieron todo. Fue un zumbido pues que se oyó y ramas sonar por los techos. Algunos techos se rasgaron las láminas. Y quizás volaron algunos 500 metros o más. Aquí nada puede recuperarse. Por eso las jornadas con machete han comenzado. No queda más que picar estas plantaciones, dicen los afectados, invadidos por el desconsuelo. Yo tengo 2 manzanas de plantilla que se fue tendida también, que ya lo estoy ubicando para ver si siembro otras milpitas, que sea para lograr la tierra, para ver sacar para el maíz para la familia. Pero
el sustento, ¿verdad? La lluvia no respetó nada en Garita Palmera. El viento acompañó y provocó a su paso mucha destrucción. Decenas de casas han quedado sin techo porque literalmente salieron volando. Y qué decir de otros cultivos, como cientos de manzanas de tierra que ya estaban produciendo papaya. También quedaron tiradas. Las cosechas ya no sirven, están dañadas, podridas, llenas de hongos. Pero ahorita se fue abajo todo. Ay, lo que buscamos es que esto nos haga sudar otra vez, porque hay que ver si salimos adelante. En esta zona se vive gracias al trabajo agrícola. La producción de plátano es lo principal, pero ante este daño, muchos se han quedado sin sus fuentes de empleo. Ahora solo esperan apoyo para levantarse de nuevo. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Qué difícil. Y el gobierno informó que han iniciado con los recuentos de los daños ocasionados por las tormentas que se han registrado durante la última semana. La inversión en los trabajos de reconstrucción supera los 101 millones de dólares. Luego de los estragos que causó a su paso la tormenta Amanda, el país entra a la fase de reconstrucción, según lo informó la Comisión Nacional de Protección Civil. De acuerdo al recuento preliminar de daños, serán más de 101 millones de dólares los que se invertirán en las zonas afectadas. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, aclaró que los trabajos que se realizarán durante las próximas semanas serán de mejor calidad para evitar inconvenientes en la temporada de invierno. Lo que vamos a hacer no solo es reconstruir la infraestructura tal cual como estaba, sino que incluso va a ser mejor para poder garantizar que este tipo de cosas que han ocurrido no vuelvan a suceder, como por ejemplo colapsos de puentes, porque ya la capacidad hidráulica había sobrepasado ya desde hace años y ya se tenía que haber hecho ciertas intervenciones. En el sector agrícola se reportan más de 2.000 productores afectados. Las autoridades continúan cuantificando los daños, que se pueden elevar a miles de dólares, según la comisionada presidencial Carolina Recinos. Preliminarmente hay alrededor de 17.369 manzanas, entre lo que es hortalizas, frutas, sorgo, arroz, frijol, maíz, que ya han sido, digamos, verificadas, que están dañadas. Aunque las lluvias han cesado en el país, durante los próximos días se registrarán precipitaciones aisladas en la cordillera volcánica. Esto representa un riesgo para la población. La acumulación de agua en los terrenos puede generar derrumbes. Esta semana vamos a tener influencia de ondas tropicales que nos van a producir tormentas. Estas son las tormentas típicas de la época. No es un sistema de tipo temporal, por lo tanto son lluvias aisladas que vamos a tener a lo largo de la cordillera volcánica y la franja norte del país. Son sistemas que están organizados, son lluvias aisladas y no son parte de un sistema o una tormenta que produce lluvias de tipo temporal. Esto se debe al acercamiento de una onda del este en la zona de Nicaragua y se espera que tenga influencia en nuestro país el día martes y el día miércoles. En la zona costera se espera el incremento del oleaje de hasta 2 metros. Las autoridades piden a los trabajadores abstenerse de hacer cualquier actividad marítima. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Nos vamos hasta la zona oriental. En el departamento de La Unión se reanudó la entrega de los paquetes agrícolas tomando las medidas del distanciamiento social para evitar aglomeraciones y contagios de COVID-19. En total fueron 1.000 los agricultores beneficiados y con esto se va a ayudar a reponer las pérdidas ocasionadas por las lluvias de los últimos días. Con esto se estarían beneficiando alrededor de 1.400 agricultores de los diferentes lugares del municipio de La Unión. Ya se atendieron alrededor de entre 45 y 50 personas, ya con su paquete respectivo, tanto semilla mejorada como abono. Hemos venido trabajando en ello desde que comenzó la pandemia COVID-19 y ya pues, automáticamente las personas se han ido autorregulando y están cada quien guardando su distancia que corresponde. De primera nos sembramos por el tiempo. Pero ya de postrera, si Dios permite, vamos a sembrar. ¿Cuándo inicia la postrera? Mire que en estos días vamos a empezar a chapodar.
O sea que ahorita la tierra está en su punto para poder sembrar. Sí. Vamos a revisar noticias de carácter regional. En Honduras, el gobierno inició la primera fase de reapertura económica, donde un sector de los empleados públicos vuelve a sus labores. Más de 24 secretarías de gobierno en Honduras reinician sus labores esta semana en lo que representa el 60% de la fuerza laboral, en una primera fase, es decir, al menos 25.000 trabajadores. Este proceso está dividido en 3 regiones y se toma en cuenta la capacidad de respuesta sanitaria ante el número de casos registrados por COVID-19. Bajo este mecanismo se busca impulsar la economía luego de 3 meses de suspensión y ya existen ciertas disposiciones para evitar que se ponga en riesgo al empleado. Explica César Chirinos, representante de los empleados públicos. De diabetes, asmáticos, insuficiencia respiratoria, estos no se deben de presentar a trabajar. Hemos tenido un pronunciamiento y hemos tenido un comunicado con cada uno de los secretarios de Estado, en este caso el de Trabajo, donde manifestamos que los mayores de 60 años igual no deben de presentarse, hay que asignarle otro tipo de trabajo. Cada institución tendrá un comité de vigilancia para verificar el cumplimiento de las medidas. De no ser así, se procederá a su cierre, explican sus miembros. Lleva como objetivo evaluar si todas las medidas que se están implementando desde este momento están siendo seguidas de una manera cuidadosa y asimismo para garantizar al pueblo hondureño de que va a existir una veeduría a nivel nacional y también una evaluación técnica en cuanto a lo que corresponde a la evolución de la epidemia. Cada región deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y gradualmente irá aumentando su masa laboral según la incidencia de casos y también la verificación que hagan las autoridades competentes. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. Y tenemos una actualización desde Guatemala con la periodista Ligia Toledo sobre la situación del COVID-19 y un incremento en la cantidad de positivos en las últimas 24 horas. Te escuchamos, adelante. Así es, amigos de la red de noticias Alvavisión, en Guatemala los casos de COVID-19 continúan incrementando. Solamente este lunes las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social confirmaron 447 nuevos casos y 15 personas fallecidas. En total, desde el 13 de marzo a la fecha se registran 7.502 casos, de los cuales 5.910 continúan activos. Han mencionado también que hasta cierto punto hay buenas noticias porque un bebé nació en Sololá de una paciente que dio positivo y le realizaron las pruebas de COVID-19 y afortunadamente el pequeño está libre de COVID-19 y mientras su mamá está recuperándose, el bebé fue entregado a sus demás familiares. También hay que recordar que las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores mantienen el monitoreo de guatemaltecos contagiados en el extranjero y han indicado que son 114, sin embargo 123 ya han fallecido, 118 en Estados Unidos, 4 en México y 1 en Ecuador. En Guatemala se continúan con las medidas de prevención y contención para evitar más contagios. Los cordones sanitarios continúan, incluso instalaron uno en el departamento de Quetzaltenango, en donde a lo largo de los días habían indicado que se han aumentado los contagios en un 400%, y es así como mantienen este cordón sanitario. Sin embargo, mantienen también cierta vigilancia en el lugar para verificar que a las personas no les haga falta nada. Esta es la información que nosotros le trasladamos desde Guatemala. Soy Ligia Toledo para ustedes, compañeros de la red de noticias Alvavisión. Gracias, Ligia, por el informe. Ahora nos vamos a Nicaragua. Al menos 55 muertes por COVID-19 registra ese país. La periodista Daniela Rodríguez Morazán nos informa. Daniela. El Ministerio de Salud, en su informe semanal en cuanto a la situación de coronavirus en el país, detalla que en la semana del 2 al 9 de junio se registraron 346 nuevos casos y 9 muertes, para un total de 1.464 casos confirmados por COVID-19 y 55 fallecidos. Darles a conocer además que el informe señala que desde el inicio de la pandemia en el país se han recuperado 691 nicaragüenses de la enfermedad. Es todo lo que tengo que informar en torno a la actual situación del país. Desde Managua, Nicaragua, les informó Daniela Rodríguez Morazán. Muchas gracias por
Banco Cuscatlán y CISA se sumaron a los esfuerzos gubernamentales para atender a los salvadoreños afectados por las tormentas de las últimas semanas, entregando 1,000 paquetes alimenticios a la oficina de la Primera Dama de la República. El donativo fue recibido por la Coordinación Nacional de Bienestar Social, Cristi Gómez. Cada paquete alimenticio contiene productos de la canasta básica para familias de 4 integrantes e incluyen arroz, frijoles, espaguetis, aceite, azúcar, harina de maíz y papel higiénico. Y de las noticias empresariales, ahora vamos a dar un repaso de algunas de las informaciones más importantes a nivel internacional. Contarles que Madrid está en la fase 2 de un sistema de relajación de medidas de confinamiento. La paralización de la actividad económica dejó pérdidas significativas. Sin embargo, actividades como el servicio del metro iniciaron operaciones. Christopher Cornejo con los detalles. El Metro de Madrid, el tercero más largo de su tipo en el mundo, reactivó operaciones. Las autoridades implementan nuevas medidas como el uso obligatorio de mascarillas y la reducción de pasajeros para evitar que el transporte se convierta en foco de contagios del COVID-19. Entonces, estadísticamente ya se sabe cuántas personas pueden entrar en cada estación en esos 5 minutos en función de la hora y del número de trenes que pasan. Y así los torniquetes, las barreras de peaje, van contando el número de viajeros que pasan por esas estaciones y cuando se llega a ese límite, cortan. Sin embargo, los controles de temperatura por medio de escáner corporales solo son utilizados con los trabajadores de las estaciones, debido a que las leyes de protección de datos impiden que se haga con el público. Nosotros esto es un prototipo que hemos montado orientado exclusivamente a nuestros trabajadores, porque por la ley de protección de datos, el registrar la temperatura de las personas pues es un dato de carácter muy privado. Entonces, de cara a poder registrarlo a los viajeros, tendríamos que evaluar si es posible, dentro de la ley de protección de datos que tenemos aquí en España, podríamos realizar esa toma de temperaturas. En 2019 el metro atendió a 667 millones de pasajeros, pero a medida que España se cerró por la nueva pandemia del virus, la cantidad de pasajeros que utiliza el servicio se desplomó. En meses como abril, solo un 7% de personas usaron el servicio. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Quito es una de las capitales de América Latina que avanza en la reanudación de actividades como parte de la nueva normalidad a causa del COVID-19. Uno de los sectores en los que se trabaja de forma más cuidadosa es el transporte público. Esta imagen fue común en cualquier país de la región antes de la pandemia por el COVID-19. Buses totalmente llenos movilizando a personas a diario. De hecho, 7 de cada 10 viajes en las ciudades de América Latina se realizan en transporte público o colectivo, según la Corporación Andina de Fomento. Sin embargo, la nueva normalidad impone que el distanciamiento social y el transporte público sean conceptos contrapuestos debido al alto riesgo de contagio. Deberán cumplir con las normas establecidas para el servicio. En Quito, Ecuador, se adoptan desde esta semana medidas para evitar que la enfermedad se propague en las unidades de transporte. La propia Organización Mundial de la Salud ha determinado que el 62.8% de todos los contagios que se dieron en el mundo de COVID-19 nacieron de los sistemas de transporte público. La Voz de América constató cómo avanza el proceso para reanudar las operaciones. Por ahora, solo un 40% de los buses circula con menos de la mitad de su capacidad de pasajeros, debido a que aún rige el teletrabajo y se establecieron horarios diferenciados para el ingreso en ciertos sectores de la economía. Cada una de las unidades están señalizadas internamente para que tengan su distanciamiento social con todos los usuarios que aborden a las unidades. En los sistemas de transporte administrados por el municipio de Quito se adoptaron otras medidas, como la desinfección de los buses, la toma de temperatura a los usuarios a través de cámaras térmicas, distanciamiento social en las filas y obligatoriedad en el uso de la mascarilla o tapaboca. La verdad me parece estar muy eficiente. A días anteriores que la gente se aglomeraba, pero la gente ya está tomando conciencia y todo está marchando bien. Autoridades locales han señalado que el sistema de transporte por ahora operará bajo esa modalidad y que cualquier cambio solo se dará con base en estudios. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. La capacidad de descubrir, castigar y detener la corrupción ha perdido fuerza en América Latina. Esto lo señalan analistas en base al estudio de herramientas para el control de este flagelo.
Uruguay ha sido calificado como el país líder de 15 en América Latina en el índice de capacidad para combatir la corrupción, pues en la región a lo largo del último año ha mostrado tener herramientas efectivas para descubrirla, castigarla y potencialmente detenerla. Un trabajo que requiere de diversos actores, señala vía Skype Roberto Simón de la organización Council of the Americas. El progreso real, como vimos en varios países en años recién, depende de reformas múltiples en áreas distintas, desde la educación hasta la eficiencia y la independencia de los tribunales. Capacidad legal, democracia, soluciones políticas y trabajo conjunto de sociedad civil, sector privado y los medios de comunicación son centrales para determinar cómo se encuentran los países en materia de ataque a la corrupción, indiferente a lo fuerte que el flagelo sea en ese lugar. Geert Alberts de Control Risk vía Skype señala que con respecto a análisis anteriores, algunos países han cambiado en efectividad. Venezuela y Guatemala, sus puntajes disminuyeron respectivamente en aproximadamente un 11%. La historia positiva desde el año pasado hasta este año fue en realidad Perú, que experimentó un aumento de puntaje de un poco más del 5%. El manejo de los fondos, tipo de contratación y otros factores consecuentes del manejo de una emergencia pueden agudizar la situación. Por ello, los expertos destacan que la pandemia llegó en muy mal momento para la región. La cantidad de recursos que los gobiernos deben movilizar para atender tanto los problemas sociales y de desempleo como el problema de salud real son muy importantes. Por ello, esperamos que se dediquen menos a recursos a otros asuntos, incluida la lucha contra la corrupción. La independencia de las instituciones judiciales y la fuerza del periodismo de investigación se destacan como clave para avanzar contra la corrupción, al menos en nuestra región. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. George Floyd, el ciudadano afroestadounidense, cuya muerte generó protestas contra la brutalidad policial y el racismo en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo, fue despedido este martes en un funeral realizado en la ciudad de Houston. El hombre cuya muerte inspiró una reflexión global sobre la injusticia racial será enterrado el martes en Houston, lugar donde creció. George Floyd, que tenía 46 años cuando murió, será sepultado junto a su madre. El 25 de mayo, un policía blanco de Minneapolis le apretó el cuello con la rodilla durante varios minutos mientras el hombre agonizaba llamando a su madre. El funeral será privado. El lunes se celebró un servicio fúnebre público en Houston con unos 6,000 asistentes. Uno de los hermanos de Floyd dijo que la presencia y el apoyo de los asistentes a la vigilia era una bendición e instó a la gente a votar y a tomar otros pasos para que la comunidad ya no le tenga miedo a la policía. Otro de sus hermanos dijo que la energía de la comunidad que se ha movilizado era algo hermoso. 4 policías de Minneapolis han sido procesados en relación con la muerte de Floyd. El caso ha desencadenado protestas internacionales y dado lugar a pasos trascendentales. Departamentos de policía de todo el país han reconsiderado cómo patrullan los barrios de minorías y varias cámaras legislativas han debatido las normas de uso de la fuerza. También ha transformado la campaña por las elecciones presidenciales. El presidente Donald Trump espera resurgir tras uno de los momentos más bajos de su mandato, mientras sondeos recientes indican que 8 de cada 10 estadounidenses creen que el país va en la dirección errónea e incluso se está saliendo de control. Rosalba Ruiz, Associated Press. Bien, estamos llegando al final de esta entrega de Noticiero Hechos. Como todos los días, les hacemos muchas recomendaciones. La principal de hoy es que continúen acatando las medidas sanitarias, lavándose las manos y utilizando la mascarilla y guardando el distanciamiento social si van a salir a hacer algún tipo de diligencia el día de mañana. Así es, recuerde siempre la mascarilla, lavarse las manos o si no utilizar alcohol gel y el distanciamiento social, como se lo repetimos. Esa es la manera más eficaz de luchar contra el COVID-19. Es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas noches.